la familia estaba muy mal, que hasta empezaron a vender las cosas de la casa. Esta historia en particular fue la que le dio a él la seguridad financiera y la estabilidad económica para él no preocuparse por dinero. El karma por la cochinada que estaba haciendo el Dickens. Tiene un accidente ferroviario. No puede entender lo que él dice. Ella empezó dice a que balbucear. balbuceaba. Y de repente se desmaya. Bienvenidos a Arte al Tiempo. El podcast donde hacemos un viaje histórico a través del arte. Mi nombre es Manu. Mi nombre es Mari. Y hoy le traemos Arte al Tiempo de Charles Dickens. Bueno, Manu, antes de nosotros, como siempre, hacer toda la investigación, ¿qué sabía usted de Charles Dickens? Como siempre, no sabía nada. No, mentira. No, lo que sabía, sí recuerdo que cuando yo era niño veía esta película de... Los fantasmas de Scrooge. Los fantasmas de Scrooge, que era con, creo que era Rico McPato, de Disney. Era una película, era una versión, o sea, hay miles de versiones. Creo que también hay una de los Muppets. Okay. Y sí me acuerdo que esa lo vi en Navidad y sabía que estaba inspirado en la historia de Charles Dickens, que es Un cuento de Navidad. A Christmas Carol. Y realmente eso era todo. Bueno, yo la verdad también solamente sabía eso. Yo vi fue la versión animada. Hay una versión animada, no sé si es de Disney, que es de los cuentos de Navidad, de Scrooge y los fantasmas de la Navidad, algo así. Sí. Y la verdad sí recuerdo que esa película a mí me impactó mucho. ¿En de qué niña. sentido o por qué? Siento que era como esta cosa de la magia de la Navidad, de cómo la Navidad cambiaba a la gente. O sea, yo lo tomé por ahí, pues. De cómo este señor todo así súper Grinch, así súper malo y malhumorado. Como que ver el pasado, el presente, ver cómo iba a terminar si seguía por donde iba. Me pareció como una lección súper, súper interesante. Yo de pequeña, o sea, bueno, tampoco de pequeña, yo dije, bueno, estaba analizando su como vida. las madres de Insta de grande. Hoy estaba hablando con mi niño de 3 años y me dijo, madre, ¿por qué el mundo? ¿Por qué la Tierra gira sobre su propio eje? No, yo, o sea, sí me impactó, pues dije, wow, ese viejito, mira, ahora es bueno. O sea, creo que ese era como que mi proceso de raza. Exacto. Pero sí recuerdo que impactó en mí esa película y la veía siempre en Navidad. Y me da hasta como un poquito de miedo, porque sí es como medio oscura. Al final, con el de la muerte, ¿no? Básicamente. Sí, el fantasma del futuro. ¿no? Del futuro, de la Navidad futura. Entonces, por eso sí, como que era un poquito oscuro y tal, y da un poquito así como de miedo, pero no sé, sí pero me aprendiste gusta. que hay que ser bueno. Sí, y el milagro de la Navidad. Charles John Hoffman Dickens. Pero ¿qué pasa? Cuando lo registraron, ese nombre Hoffman no llevaba una H intercalada. Era sin H porque iba a ser como tributo a un amigo del papá de Charles, pero el del registro lo escribió mal. O sea, que era H-U-F-F-A-M. Exacto. Y le pusieron H-U-F-F-H-A-M. El de registro era venezolano. Era John Michael con doble Y y H intercalada. Nació en Portsmouth, Hampshire. Mi inglés. Inglaterra, el 7 de junio de 1812. ¿Ok? Es considerado uno de los novelistas y escritores más grandes del siglo XIX. También de la literatura universal, es uno de los más grandes. Aunado a eso, es considerado el escritor más grande de la era victoriana. Ok, la cual es grande. Ya vamos a ver mucho decir. qué era la era victoriana. Se puede decir que él es como un maestro de la narrativa y su obra está influenciada por la situación social, la situación política de la época. Su obra es más que todo social. Y sus propias vivencias. Exacto, como una autobiografía. Y bueno, hay muchísimas, como ya mencionamos, que está Los cuentos de Navidad, está Oliver Twist, está David Copperfield, está Dorrit. ¿Cómo se llama? La pequeña Dorrit. Ajá, está la pequeña Dorrit. Son ahora clásicos de la literatura.
que en ese tiempo realmente fueron muy populares. Claro, creo que él es como de los pocos que vivió su éxito en vida. O sea, que él vio sus realitos también en vida y su fama todo en vida. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver qué tan famoso fue. Sí. Bueno, antes de hablar o empezar a hablar sobre la vida de Charles, tenemos que entender un poco, como siempre, qué estaba pasando en el momento en el que él nació, en su país o bueno, en el reino. Ya sabemos que Charles nace en 1812. Para 1812 había una situación muy particular en Inglaterra. Jorge III, quien había sido rey o quien era el rey, digamos que oficialmente. En los papeles. En los papeles. Su mente decidió dar un paseo. Se fue cucu. Sí, y el pobre no terminó muy bien. Llega a esta situación donde se determina que es incapaz de gobernar y lo terminan enviando al Palacio de Windsor. Es así como Jorge IV, su hijo, toma el poder como príncipe regente. No como rey, sino no como príncipe regente. Hasta que en 1820 Jorge III se despide de este mundo y ahora sí Jorge IV asume el poder como el rey. Ellos son el abuelo y el tío de Victoria, la reina Victoria, por la cual la época victoriana lleva ese nombre. Entonces, más adelante vamos a ver un poco más sobre esta situación. En otros aspectos tenemos de que Inglaterra para ese momento estaba en una batalla en dos frentes. Por un lado, en el frente europeo, Inglaterra estaba envuelta en lo que eran las guerras napoleónicas. Contra Napoleón. Exacto. Las guerras napoleónicas, como el nombre dice, fueron las guerras iniciadas por Napoleón, ya que él estaba buscando tener la supremacía y el poder en lo que es Europa. No le fue bien, como sabemos. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Y para 1815, Napoleón pierde en la batalla de Waterloo. Obviamente, muy famosa esa batalla. Siendo los ingleses los que ganan. Napoleón es exiliado y bueno, eso es otra historia. Exacto. En el otro frente, debido a estas guerras napoleónicas, los ingleses deciden bloquear el comercio de los americanos que los americanos tenían con los franceses, de manera de cortar los suministros hacia la guerra. Claro. Los americanos dijeron, no, mija, con mis reales no te metas. Capitalismo aquí presente. Exacto, de todo, pero mis reales no. Y van a la guerra. Eso es conocido como la Guerra Americana en Gran Bretaña. Al final, la guerra termina. Obviamente como que no terminó de la mejor manera para los americanos y se restablecen un poco como lo que era el comercio y los acuerdos. Pero entonces esto quiere decir que Inglaterra no estaba en un momento muy estable, estaba en un momento bastante como álgido. Tambaleando. Un dato interesante sobre justamente esta historia de la reina, o mejor dicho, los reyes de Jorge III, Jorge IV, es que Jorge III estaba casado con una reina llamada Charlotte. Sí, la reina Charlotte. Y si a la gente le gusta Netflix y le gusta Bridgerton, el spin-off o esa historia paralela de Queen Charlotte, de la reina Charlotte, justamente está inspirada en la historia de amor de estos reyes, de Jorge III con Charlotte. Cabe destacar que es una inspiración. La reina no era de raza negra y la reina nunca llegó a gobernar. Pero es un dato como interesante. Y a mí me encantó ese spin-off. Así que... Y bueno, yo me quedo con que así fue. Con que su amor, vivir con que su amor fue así. En el cuento. Y que ella gobernaba y que ellos bailaban adaptaciones de canciones modernas. De instrumentos clásicos. Sí, yo me quedo con eso. Netflix, por favor. Si quieres que hagamos unos reviews, llámanos. Sí. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es realmente cómo era la vida de esas personas. O sea, cómo era la parte social, más allá de los reyes y las reinas. ¿Cómo vivían esas personas? Como el común. El común. El pueblo. El pueblo. Bueno, para este tiempo, 1800... En Inglaterra se calcula que había 9 millones de habitantes, el doble de lo que había en el siglo pasado. Quiere decir que la población estaba creciendo bastante rápido.
no solamente la población estaba creciendo, también el país como tal estaba desarrollándose claro, ya. En la revolución industrial. Entonces las industrias estaban desarrollándose, todo. El país completo estaba en desarrollo continuo. El 20% de esta población vivía en las zonas rurales. Quiere decir que el 80% se estaba concentrada en las ciudades más grandes, en Londres, en Manchester. Entonces había muchos problemas por eso. Por otro lado, en este tiempo todavía lo que era la aristocracia, lo que era la nobleza, eran quienes tenían el poder. O sea, no importaba que tú tuvieses mucho dinero, que tú tuvieses mucha plata. Si tú no venías de una familia aristócrata, noble, tú no eras nadie. Si no tenías tu titulito nobiliario, no. Que te respaldara. Sí, un pelele. No había esta jerarquía social instaurada donde el primer eslabón, el más alto, era la nobleza y la aristocracia. Entonces luego venía como, podemos decir que era como la clase media. Claro, los comerciantes. Los profesionales. La burguesía. Exacto, pero esta parte de la sociedad estaba todavía como que tratando de escalar. No había llegado a una posición tan alta. Y ya el eslabón más bajo era la clase trabajadora. Para esta época también todo estaba regido por la etiqueta social. Tú tenías que seguir la etiqueta de cierta forma, o sea, no te podías saltar pasos, no te podías saltar reglas, porque no estaba bien visto. Entonces, por ejemplo, si había una cena o cualquier evento, una casa, por ejemplo, la dueña de casa, por así decirlo, que era quien se encargaba de organizar todos estos eventos, tenía que seguir el patrón de la etiqueta. Si tú no seguías eso, o sea, tu fiesta era un desastre. Entonces, ¿qué pasaba? Había como que diferentes, como, vamos a decirlo, como estaciones. Entonces, por ejemplo, si tú llegabas a la fiesta, tú te sentabas en el salón tal, ibas a hacer tal cosa y podías hacer esto, no podías hacer esto. Según tu título también, tú te puedes relacionar con o quién de tal manera, claro, de cierta forma. Era como una coreografía en cierta forma. Exacto. Todo estaba planificado. Cada quien sabía su puesto. Todo estaba orquestado. Exacto. Entonces, cuando iban a comer, cuando se pasaba al comedor, también se pasaba según tu título. Claro. Si tú eras el condecito tú pasabas de tal puesto. Si tú eras el duque los hombres escoltaban a las mujeres. O sea, todo era súper ensayado y súper... El orden de precedencia. Exacto. Entonces, importaba quién era tu familia. O sea, tu nombre como tal, tu apellido, si eras de la casa tal, del noble tal, de eso era lo que importaba en este momento. Entonces, en este contexto, nace Charles, ¿verdad? Por otra parte, la educación era bastante restringida para las personas pobres. Para la clase trabajadora era muy restringida. Solo la élite era capaz de ir a la escuela, de ir a la secundaria, de ir a la universidad. La educación se hizo obligatoria a partir de 1880, o sea, después de que Dickens muere. Entonces, vamos a ver que esto también afecta un poco la vida de Dickens en ese sentido. Para la época también el 30-40% de la población eran adolescentes y niños. Entonces, obviamente, estas personas que se suponen que iban a ser la nueva generación, no estaban educadas. Claro, porque no todos de ellos estaban educados, porque no todos podían pagar. Porque no todos formaban parte de la élite. Entonces la educación no era ni era un deber ni era un derecho en el momento, era más bien un privilegio. Para este momento, Inglaterra y Gales estaban divididos en 52 condados. Okay. La mayoría terminan en Shire. Shire, Hampshire. ¿Y qué significa Shire? Shire es lugar que debe cuidarse. Eso proviene de el inglés antiguo. Okay. Entonces es un sufijo que se le agrega para decir como que zona que debe ser cuidada. Claro, como un área administrativa que debe ser administrada. Exacto. Entonces eso es lo que significa el Shire. Y él nació en Hampshire. En Hampshire, claro. Y para este momento, o sea, está dividido en estos 52 condados.
La mayoría, o sea, ¿cómo era el tema entre lo rural y lo urbano, las ciudades? Bueno, las ciudades, como ya habíamos mencionado, estaban en pleno apogeo de la industrialización. Entonces la población estaba muy concentrada, estaba centralizada en las ciudades. Entonces la vida en la ciudad era muy bulliciosa, era muy agitada, mientras que para el interior del país, al Monte Culebra de Inglaterra, la vida era un poco más tranquila, era la parte agrícola, pero eso también significaba que las personas no tenían una buena calidad de vida. Ok. Porque el comercio, el billuyo se moviera en las grandes ciudades. ¿Qué pasaba? También en las grandes ciudades, el hacinamiento era un tema. Había muchas familias de clases más bajas que vivían hacinadas. Y esto también representaba problemas grandes de salubridad. Me puedo imaginar. Sí. Entonces ahora vamos con eso. Habían problemas grandes de contaminación. ¿Que esta contaminación venía de dónde? De las industrias. Principalmente. Entonces, como las industrias utilizaban carbón para generar energía, igual también la calefacción, todas estas nuevas tecnologías traían consigo muchísima contaminación. Por ejemplo, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre en Londres, había polvo amarillo terrible, había niebla intensa que la gente se perdía. Y la gente iba caminando y yo iba contigo. Caía el río. Sí, literalmente se caía el Támesis. Ok. La gente moría porque no sabía por dónde iba. Porque los niveles de contaminación eran demasiado elevados. Claro que también, o sea, Charles Dickens nace en plena industrialización y había demasiado, como que la tecnología que estaban implementando estaba funcionando para ciertas cosas, pero ellos no habían previsto que iba a traer tantos problemas colaterales y ambientales. Entonces era algo que no se podía solucionar en el momento, ¿sabes? Había que vivir con ello, había que resolver. Y que a mí me encantan las películas y las historias de este tiempo, y tú ves así como que todo súper bonito y los trajes y no sé qué, o sea, ¿cómo? No te muestran. O sea, no te muestran cómo estaban esas calles, cómo vivía esa gente, cómo olía esa gente, porque eso era terrible. O sea, también el hedor era muy fuerte. El hedor venía más que todo de la contaminación. Claro, estas industrias también, los desechos tóxicos, los botaban al río, sobre todo en Londres, los botaban al Támesis. No había ningún proceso de curación de las aguas, no había nada de eso. Bueno, tú sabes más que yo de eso porque tú eres arquitecto. Eso nada que ver, nada de nada. Y eso todo se botaba ahí. Las cloacas de la gente también de las casas se botaba ahí. Entonces esa gente andaba high todo el tiempo con ese montonón de gases ahí. Claro. O sea, es que lo que imaginas en verano con el calor. Claro, por el calor, el verano, habían estas olas de aire putrefacto, que de hecho en el verano de 1858 el Parlamento tuvo que cerrar sesión porque no se podía con el hedor. O sea, la peste era tan grande. Que no podían ni respirar. No podían respirar. No, claro, y el Parlamento está ahí al lado del río. Entonces la gente, o sea, no me quiero ni imaginar cómo era la vida en ese momento. Era una vida color de rosas, pero no olor de rosas. No olor de rosa. Y ni tan color de rosa tampoco. Bueno, el que tenía billuyo, pues, el que tenía dinero. Porque había libros de etiqueta, como yo ya había mencionado antes, que les aconsejaban a los caballeros caminar por el lado de afuera de la acera para que de tanto barro que había, porque cuando llovía se convertía en barro todo se mezclaba. Sí, todo ese montonón de polvo. Entonces, para que a las damas no se les ensuciaran sus vestidos, entonces se le aconsejaba a los caballeros que caminaran del lado de afuera de la acera. También habían como barrenderos de las calles que tú les pagabas
para que ellos fueran barriendo. Mientras, antes de que tú caminaras, ellos iban barriendo. Te iban despejando ahí el camino. Entonces, esto es demasiado como, no sé, me parece como sacado de una fábula, una cosa así, ¿sabes? Como que... No lo esperaba. Claro, es como que... Los libros de Jane Austen que te gustan, no. Mr. Darcy tenían que pagarle a la gente para que para que te fuesen barriendo ahí en la calle. Exacto, no sé, me parece muy curioso esto y creo que también es importante como que saber esto para entender a la gente de esa época. No eran todo como las historias que escribían. Exacto. Quizás también escribir esas historias te sacaban un poco de esa realidad tan catastrófica, era muy catastrófico. No solamente había contaminación del agua, también había contaminación, lo que podríamos decir ahora, sónica. Porque los carruajes hacían muchísimo ruido mientras pasaban. Sí. Los zapatos de las mujeres también eran de cierto material que contra la piedra sonaba mucho. Había muchos músicos callejeros, había gente vendiendo pan, vendiendo aquí, Los niños también se sumaban y vendían peritos, no sé, Entonces era como que demasiado pasando al mismo tiempo. Un concierto de ruido. Exactamente. Entonces, más el hedor, más la niebla. O sea, es que no. Una muy bonita experiencia. Exacto. De hecho, hay relatos de gente que venía del campo que decía, Londres es un montonón de ruido, de niebla y también de estiércol. De todos los carruajes y los caballitos que iban. Entonces la gente prácticamente vivía al lado, o sea, tú tenías aquí tu casa y aquí tenías tu montañita de regalitos de los caballos, porque era demasiado, eran toneladas al día. Entonces, yo nada más de decirlo ya me siento como desesperada. Es que yo lo que pienso es eso en un verano así caliente, todo ese olor. Ay, no. Y como dices ahí en la puerta de tu casa. No. Súper fuerte. Bueno, en este contexto caótico de la Inglaterra de 1812, nace nuestro querido Charles, ¿verdad? Él va a plasmar todo este contexto social y político y de la pobreza, de la riqueza, de todos estos estratos sociales en sus obras. Pero ahora cuéntame, ¿de dónde viene Charles? ¿Quién creó? ¿Quién fue su progenitor y su madre? Bueno, todo empezó con una flor y una abeja. La cigüeña. No, las cigüeñas me imagino que no llegaban ahí porque con tanto humo que iban a ver. Bueno. ¿Verdad que sí? Charles nace en una familia básicamente de clase media. Uno de sus abuelos era mayordomo, mientras que el otro era un malversador. Ya vamos a ver por qué. Okay. El padre de Charles se llamaba John Dickens. Él era el hijo de Elizabeth Ball y William Dickens. Ambos padres eran básicamente sirvientes en las casas de unos señores. Mientras la madre de John, es decir, la abuela de Charles, estaba trabajando para Lady Blatford en Londres, conoce a William Dickens, el otro abuelo de Charles. Ellos estaban trabajando para el señor Crewe, el cual era un terrateniente muy adinerado. Se casan y tienen a John, el papá de Charles. Sí, es que aquí todo el mundo tenía el mismo nombre en esa época, entonces es un poco confuso a veces. Con tanta niebla. John, Elizabeth, John. Ponga sí. John, era no como Pedro y María de la época. Se van a vivir a la casa del señor Crewe y aquí es donde nace y se desarrolla John. ¿Qué sucede? Que John, al vivir en este ambiente, empieza a tener un poco un pensamiento de una persona, de una clase social a la cual él no pertenecía. Como que se le subió. Claro, él se sintió parte,
probablemente los dueños de la casa lo trataban bien o lo integraban, o él tenía, por ejemplo, acceso a cierta educación debido a la influencia del señor de la casa. Porque a pesar de que, bueno, sus padres eran sirvientes, no es que eran los sirvientes que estaban más abajo, sino que tenían cierto estatus. Era mayordomo, tenían cierto estatus dentro de los trabajadores de esa casa. Cuando John crece, gracias justamente a las influencias que tenía el señor Crew, él consigue un trabajo en la tesorería de la Marina. Llega a ganar 200 libras, que para ese momento no era que era millonario, pero era muy buen salario. El problema es que sus ínfulas lo llevaban a vivir por encima de sus propios límites. Gastaba más de lo que ganaba. Y eso le trajo muchos dolores de cabeza luego a su familia. A pesar de todo, John no era una persona mala. Se dice que era una persona, entre comillas, humilde en el sentido de comparado con otras personas, rica. Era muy amigable y le gustaba mucho como dar a las otras personas. Él fue el que, en conjunto con la mamá, el que realmente le inculcó a Charles ese amor por las historias. Se dice que como parte de sus juegos, él invitaba a Charles a que recitara estas historias delante de toda la familia. Lo orientaba. Y es así como Charles desarrolla este amor no solo por las historias, sino también por el teatro. La figura de su padre realmente, y obviamente ya veremos por qué, marcó a Dickens. Y como ya tú mencionaste, las historias de Dickens están llenas de básicamente historias personales. Se basó en sus experiencias y en las personas que conoció en su propia vida para escribir sus personajes. Wow. En la novela de David Copperfield, que también es considerada casi como una novela autobiográfica, está el personaje del señor Mike Cowper. Sí, que justamente se dice que está inspirado en la figura de John, el padre de Charles. Jones contrae matrimonio con una joven llamada Elizabeth. Esta joven tenía 19 años en el momento en el que se casan. Ahora, ¿qué nos puedes contar tú sobre Elizabeth, la madre de Charles? De Charles, ¿cómo se llama? Como la abuela también. Como la abuela, es que todos eran Elizabeth y John. Elizabeth. Bueno, la madre de Dickens, de Charles, nació en una familia un poco más acomodada que la familia Dickens. Su padre era el director de la oficina de pagos de la Marina, donde tú dijiste que empezó a trabajar John. Así fue como se conocieron. Sí, en realidad se conocieron porque el hermano de Elizabeth también trabajaba ahí, Thomas Barrow, y él le presentó a John. Ay, qué coincidencia. El abuelo trabajaba ahí, el tío trabajaba ahí, el papá trabajaba ahí, todo el mundo conectado, qué sospechoso. Sí, entonces el padre de Elizabeth se llamaba Charles, la mamá se llamaba Mary. De hecho, el nombre de Charles es por su abuelo materno. Oh. Y se describe que Elizabeth era una mujer súper encantadora. Bueno, una adolescente, porque John conoce a Elizabeth cuando Elizabeth tenía 16 años. Se casaron cuando ella tenía 19, pero se conocieron cuando ella tenía 16. Entonces, que ella era súper amigable, le gustaba mucho la literatura, le gustaba mucho la música. Era una jovencita, era una jovencita muy afable, muy amable. Bueno, entonces ahí surgió el amor. Como ya yo había mencionado, esta familia Barrow tenía una mejor posición social que los Dickens. Sí. Por lo tanto, los hermanos de Elizabeth llegaron a puestos altos en la sociedad y ella tuvo una muy buena educación. Entonces, quizás en comparación de John, ella estaba un poquito más ilustrada, estaba un poco más educada. Y eso también influenció mucho a Charles, a Dickens, porque la mamá también como que le transmitió parte de su conocimiento. Sí, como que este amor por la literatura, como por la música, por la educación como tal, como que fue por la parte de su mamá. Entonces vemos como que por la parte del papá como que quizás un poco más de la parte lúdica, de la diversión, y por la mamá sí un poco más de la educación. Exacto. Entonces, John y Elizabeth se casan en 1809 y aquí hay un suceso. El señor Charles Barrow, el abuelo de Dickens,
es culpable de embolsillarse. De la mano negra de corrupción en la oficina de la tesorería. Que básicamente son los que manejan el dinero y los pagos de las personas que pertenecen a la Marina. Exacto. Entonces, y ahí trabaja su familia también, o sea, que él le robó a todo el mundo. Entonces, el señor encontrado culpable. Esto es una gran ofensa para la familia siempre se siente súper deshonrada. Y ya habíamos visto que todo este papel que ellos se metían en la cabeza de yo estoy aquí, tú estás allá, y eso todo se desboronó en esa familia. El señor huye al continente, o sea, deja a la familia, se va huido, perseguido, y bueno, la familia queda en un estado bastante mal, ¿okay? De hecho, Charles plasma a su abuelo en una de sus novelas, Great Expectations, y tiene un nombre raro, Abel Mackwith. Es el personaje que representa a su abuelo malversador. Sí, que en la foto que vemos aquí se nota que el personaje no es que es muy agradable de ver. Entonces, ahí vemos que él plasma a la gente que conoció. Entonces, si yo hubiese conocido a Charles Dickens, yo hubiese tenido miedo. Por la familia que tenía. Ajá, no tanto por eso, porque me conoció, y me va a ver. Ay, luego que no sé quién cita soy yo, ¿te imaginas? Mary. Exacto, Mary Rodríguez. Yes. Mary Rowe. Exacto. Entonces, yo hubiese tenido miedo. Que luego iba a empezar a describir. Exacto. A pesar de todo este problemón que dejó el señor Charles, Elizabeth y John se casaron y tuvieron un matrimonio muy feliz, muy amoroso, del cual salieron 8 retoñitos, ¿verdad? Charles siendo el segundo. La mamá tenía 22 años cuando lo dio a luz y el papá tenía 27 años. Okay. Entonces, en este contexto familiar, nace nuestro querido amigo, Charles Dickens. Bueno, ya hablamos de la familia, ahora concentrémonos en nuestro protagonista. Pues Charles, la infancia de Charles fue algo muy particular. Primero, la familia abandona Portsmouth cuando Charles tenía 5 años y se mudan a Chatham, en el condado de Kent. Aquí, Charles es educado primero en casa por su mamá, la cual, como tú habías mencionado, ella tenía cierto nivel de educación. Y le enseña a Charles latín y otro tipo de áreas de la educación. Pero también Charles logra ir a la escuela. En la escuela se dice que fue un muy buen estudiante. El problema es que él no se sabía adaptar o no se supo adaptar muy bien a lo que él consideró eran las costumbres puritanas de la época. Los pensamientos. Sí. Quizás Charles era un alma libre. Rebelde y no le gustaba mucho ese tipo de actitudes tan estrictas o comportamientos tan estrictos. Otro aspecto es de que Charles era un niño de una salud un poco frágil, por lo que no le podía seguir el ritmo, digamos, físico a sus amigos o a sus hermanos, quienes eran, pues, probablemente, si tenías 8 hermanos, probablemente eran principalmente tus amigos. Tus amigos, claro. Y es así como, en vista de esta situación, él se empieza a enfocar mucho en lo que son los libros, los cuentos, las historias, la actuación, hacer mímicas, recitar. Y es desde aquí donde se ve que él tiene un talento innato. O sea, que él está hecho para eso, tiene madera. Tiene madera claro, hasta de actor, ¿no? Actor. Y es así, claro, obviamente, desde niño sabemos que es muy importante, o sea, tu crianza de niño, porque es de ahí donde desarrollas muchas veces tus habilidades para el futuro, cognitivas para el futuro. En Kent, estos son los años más felices de su vida. Él dice luego, Él lo dice, o sea, y de hecho, él luego cuando vemos lo que sucede como profesional, que fue algo bueno, él regresa a este pueblo y termina viviendo allí. Ellos viven desde 1817 hasta 1822, cuando Charles ya tiene 10 años. Es ahí cuando la familia decide mudarse a Londres y viene este gran suceso en su vida. Entonces ellos se mudan aquí a Londres, pero la situación financiera de la familia estaba muy mal.
como ya habíamos mencionado, al papá le gustaba derrochar el billullo y la familia estaba muy mal, que hasta empezaron a vender las cosas de la casa. Los muebles, todo. Todo, porque no tenían. Y la mamá en ese momento abrió una escuela como para intentar ayudar en la casa, pero ese proyecto fracasó. Charles lo dejan de enviar a la escuela porque ya tenía que quedarse en la casa, ayudar con los quehaceres del hogar, pero la situación seguía y seguía empeorando. La situación financiera de la familia estaba muy mal, y aquí es donde esto tiene un giro sombrío la historia, porque un familiar le ofrece que trabaje en una fábrica de betún. Ok. A un niño de, fíjate, hasta 2010 se creía que Dickens empezó a trabajar a la edad de 12 años, pero luego se encontraron registros en UK que al parecer él empezó a trabajar allí a los 11 años. Estaba jovencito. Sí, a partir de 1823. Entonces ya aquí empieza su evento oscuro y canónico de su vida, que lo marcó muchísimo. Y bueno, todas sus obras también están enfocadas en ese sufrimiento porque fue muy duro para él. Entonces él está en este trabajo de esta fábrica y luego él tiene que conseguir un segundo trabajo porque su papá es enviado a la cárcel por una deuda de 40 libras y 10 chelines y tiene que llevarse a toda la familia a la cárcel de Marshalsea. Okay, esto era como una cárcel para los deudores. Ok. Toda la familia se traslada hasta esta cárcel. Hasta esta cárcel, menos Charles, que siguió trabajando, después tuvo otro trabajo y le enviaba a su familia casi que todo el dinero que ganaba, menos lo que él pagaba en una casa donde él se hospedaba. Okay. Toda esta situación de la cárcel, la familia, lo vemos en la novela de Little Dorrit. Él plasma en esa novela todo este sufrimiento que él vivió. También todo este sufrimiento que él tuvo en su infancia, él no era muy abierto con esto. Él no lo decía como que a voz populi. Se dice que él se lo confió en secreto a su gran amigo John Foster, que luego fue como que también biógrafo de él, pero que él no era muy abierto en compartir esta parte de su vida porque fue muy, muy traumática. Bueno, el papá va a la cárcel solamente por 3 meses. Logra salir de la cárcel porque la madre de él muere y él recibe una herencia de 450 libras. Y así como puede pagar. Como puede pagar esta deuda. Pero la mamá de Charles no lo sacó de trabajar inmediatamente. Le dijo, tiene que seguir trabajando porque hay que ayudar a la familia. Entonces ese pobre niño se quedó trabajando más tiempo hasta que el papá luego lo saca. Se dice que alrededor de 1824, cuando él ya tenía 12 años, lo saca de trabajar, pero esto fue muy traumático para él y él creció con un resentimiento muy grande hacia sus padres. La verdad, a él no le gustó esta experiencia que él tuvo de tocar fondo. Bueno, nadie. Porque él trabajaba 6 días a la semana, 10 horas al día. Y solo ganaba 6 chelines, de los cuales, como ya dije, casi que más de la mitad se la mandaba a su familia y el otro era para pagar su habitación. Entonces, tocar este fondo y ver como que me imagino que él experimentó ahí cosas muy, muy, muy traumáticas. Él no le gustaba esa parte de su vida y él se lo adjudicaba a sus padres. Hay escritos donde él dice, mis padres se quedaron mudos ante esta situación y mis hermanos y yo teníamos que tratar de cope, ¿sabes? Como en esta situación. Y asimilar la situación ellos solos. Porque los papás no se hicieron cargo de esta situación y él creció con este resentimiento muy, muy, muy grande. Y bueno, como yo dije ya, está Little Dorrit, esta novela que se basa, y en Little Dorrit describe toda la cárcel. Esta cárcel de Marshalsea. Exactamente cómo era la cárcel. Sí. Entonces, bueno, esto lo afectó demasiado, demasiado. Pero creo que también por esta vivencia, él podía describir la clase trabajadora con tanta propiedad
y hacer todos los reclamos sociales y que él hacía. Porque lo vivió. Exacto, le estaba contando de su propia fe. Nadie le contó, él lo vivió. Él lo vivió. Bueno, como ya lo mencionaste, ya a los 12 años, el papá lo logra sacar de este trabajo y por fin logra retomar sus estudios en una academia que se llamaba The Wellington Academy. Esta academia es la inspiración que luego él usa en su novela de David Copperfield, por eso es que dicen que es una novela autobiográfica, para describir Salem House, que es la academia donde asiste el protagonista de la novela. Aquí, por temas del papá, él puede estudiar aquí por 2 años y medio, nada más. Se dice que se graduó de leer Shakespeare y recibir azotes, o sea que no se portaba muy bien el pobre. Claro. Bueno, se gradúa, termina estos estudios, no vuelve otra vez, no continúa sus estudios a lo largo de su vida, pero bueno, no representó un problema para él. Él era una persona muy vivaz, muy inteligente, y es así, a través de estas características, que logra un trabajo como recadero, como el mandadero, en un bufete de abogados. Entonces, como por 3 años, él hace este trabajo recorriendo Londres, llevando recados, mandados, documentos, y es así como él empieza a observar cómo están viviendo las demás personas, cómo vive la sociedad. Cómo es la calle, ahí es que él agarra calle. Y es capaz de comparar porque, claro, estamos hablando de unos abogados, es decir, que esas personas no eran pobres. Entonces él podía ver cómo vivían de la clase media hacia arriba, las personas que venían a la oficina del bufete, los clientes, obviamente eran personas con dinero. Pero cuando estaba por la calle, él vivía como vivían las personas de a pie, los pobres. Entonces era un contraste muy grande. Charles sigue trabajando acá y luego da otro salto más, sube un escalón más y esta vez consigue un puesto como relator en un tribunal. Este era un tribunal principalmente de casos civiles que resolvían casos relacionados con matrimonios o divorcios. Y es aquí, chisme. Exacto, el chisme. Y es aquí donde él empieza a ver más internamente cómo se mueve la justicia en Inglaterra de ese tiempo. Y no quedó contento. Se decepcionó mucho, pero este aprendizaje de este mundo legal, él lo usa mucho en sus novelas. O sea, ese conocimiento. Pero también puedes ver la crítica en sus novelas a justamente el sistema, donde se privilegia al que tiene y al que no tiene, pues es el que termina mal. Trabaja aquí por cierto tiempo y de nuevo, otro escalón más, esta vez termina siendo como un periodista del Parlamento. Básicamente estos periodistas del Parlamento lo que hacían era estar en el Parlamento, ver qué era lo que sucedía, las discusiones que se desarrollaban, hablar con los parlamentarios, obviamente, entrevistarlos y luego iban al periódico y así era como se escribían las noticias. Redactaban. Se dice que pudo haber conseguido este trabajo debido a que uno de sus tíos maternos, ¿te acuerdas que tú habías mencionado que habían llegado a grandes puestos? Uno de esos tíos ya era un periodista dentro del Parlamento. También el padre de Charles logra en cierto momento dedicarse también al periodismo parlamentario. Pero bueno, ya ese es otro tema y el señor como que... Pero fíjate que la familia como que... Sí, andan como enchufándose. Unplug here, desenchufa aquí, enchufa acá. Y así vamos. La cadena de los diques. Pero bueno, la influencia. Sí. Y ahora en el Parlamento, ahí el señor vuelve otra vez a ver otra perspectiva del sistema legal y dice, mira, sabes, en verdad que esto no funciona. Y le agarra casi que un odio muy grande al sistema. Por eso también se volvió tan crítico. O sea, no solamente fue el hecho de que él desde niño experimentó como que esa pobreza y el trabajo infantil, sino luego se dio cuenta de las grandes injusticias y que el sistema que debería proteger a todos realmente no protegía a todos. Ya cuando llega a sus 20 llegan durante la época reformista de Inglaterra. Y ya Charles empieza a tener o a forjar un poco más esa visión, un poco más política que va a marcar su vida. Otro hecho que marcó esa llegada a la vida adulta fue un amor obsesivo
No es amor, es obsesión, lo que tú sientes, Charles. Se obsesionó prácticamente con María, la hija de un banquero. Ok. Entonces esta chica era muy bonita, era 2 años mayor que él, era súper coqueta y él se impregnó, o sea, estaba enamorado de ella. La cortejó por 4 años. Poco. Desde que él tenía 18 hasta que tenía como casi 22. La cortejó. Se dice que al principio ella como que sí medio correspondía a los sentimientos de Charles, pero ya después como que ella se mostraba indiferente con él. Y luego la familia de ella la manda a Francia para acabar con este amorío, que no sé qué tanto era amorío, pero quizás... Este roce que había entre ellos. Exacto. Y la mandan para allá y luego cuando ella regresa ya ella lo corta prácticamente. Dicen que hasta él se sintió como que se burlaron de él. O sea, fue tan fuerte el desprecio que ella le demostró a él que fue como una burla casi pública. Pero lo despreciaban porque era pobre. Bueno, claro, porque ella era hija de un banquero. Okay. Y él no era hijo de nadie. Y esto también a él lo marcó luego para sus relaciones futuras con las mujeres. Okay. Porque él llegó a decir luego que él entregó todo este afecto a esta mujer y no fue correspondido y que fue como una pérdida de su tiempo, que fue una pérdida de su energía. Y ya luego vamos a ver cómo se comportaba. Pero este fue el inicio de estas malas relaciones con las mujeres. Right. Quedó traumado, el pobre. Le llegó a decir a ella que le hizo mucho daño. Ella se casa cuando tenía 35 años y ya Charles tenía 5 muchachitos, ya estaba casado y con hijos. Luego ellos se encuentran después de como 20 años, cuando él tenía como 43 años. Y al parecer hubo 2 encuentros. El primer encuentro fue ellos 2 solos. Se dice que Charles la vio y como que le impactó mucho el cambio que ella tuvo. Porque me imagino que él la recordaba como aquella jovencita. Como, sí, esos tiempos mozos. Y se sorprendió mucho por este cambio que vio en ella. Luego se vieron con sus parejas, con sus esposos. Y él dice que era una tipa con sobrepeso, que hablaba muy tontamente, que tenía la cabeza vacía, que no entendía cómo una mujer tan bella había cambiado para mal. O sea, él prácticamente se decepcionó. Sí. Bueno, esto nos deja como moraleja que mejor deja tu primer amor en el recuerdo. No te buscando a nadie. El pasado. Déjenlo, exacto. Es mejor tener esa memoria bonita. Sí, porque él lo que hizo fue quizás también como que revolver recuerdos, revolver sentimientos y darse cuenta de que a lo mejor también la idealizó demasiado. Entonces el encuentro no fue muy bonito y él quedó muy decepcionado. Este encuentro que él tiene con ella, ya ellos en la mediana edad, él lo plasma también en Little Dorrit. Okay. Cuando Arthur se consigue con Flora, que ellos habían tenido su amor, y luego cuando están en la mediana edad se consigue. Arthur también describe a Flora como a esta mujer tonta, vacía, que se encuentra ya a los 50 años. Esa decepción en la plasma ahí también. Y también plasma el amor como todo, el primer amor, esa pasión y esa obsesión que él tenía con esta tipa en David Copperfield, que David está súper obsesionado con Dora. Entonces es como esos símiles que él va haciendo entre de su vida y sus obras. La historia. Sí, y eso es muy característico de él. Por eso vuelvo a decir que no me hubiese gustado conocerlo, porque no sabes cómo te hubiese escrito. Sí, exacto. Bueno, con este desamor es el que marca ya el fin de Dickens como ese adolescente y ese risueño y ya entra en digamos que en esa etapa adulta.
En 1832, a la edad de 20 años, Dickens decide dar por perdido su sueño de convertirse en un actor profesional. En cambio, decide hacer pequeñas presentaciones privadas donde básicamente él era el todero. El cantante, el escritor, el actor, el que cobraba los tickets, el que cambiaba el papel toalla en el baño. Él era el todero. Y así continúa durante como cierto tiempo. Él no dejó su trabajo como periodista. Esto era casi como que su hobby, ¿no? Como su pasión. Para 1833 es cuando Dickens logra por primera vez publicar una de sus historias. La historia se llamaba Una cena en Poplar Walk y básicamente es una historia a modo de comedia donde hay un personaje principal en el cual es una historia corta. Entonces básicamente todo se basa en una serie de eventos que suceden en una cena donde una persona rica tiene que ir a visitar a sus primos, pero estos primos que están recién casados son unas personas que como que no se saben comportar y entonces no tienen buenos modales. Él se ve obligado como a realizar un discurso en mitad de la cena. El hecho de que Dickens empieza a hacer con esta historia un poco como de comedia con las situaciones cotidianas y toda esa estructura que justamente tú describías de esa coreografía y grandilocuencia que eran los eventos sociales en la época. Y empieza a caer bien dentro de la sociedad. Si se evalúa la historia, realmente se dice que la historia no es una historia de una gran calidad, sobre todo comparado con otras historias de otros autores durante la época, pero nos deja el aprendizaje de que todo gran proyecto empieza por algo, por ese primer paso. Claro, sea bueno, sea malo. Sea bueno o malo, el dar pero lo empezó. Lo empezó. Y eso fue lo que marcó la diferencia. O sea, no es que se quedó ahí por siempre con un miedo. A él no le pagan por esta historia. O sea, la publican de gratis. Y más bien él mismo tiene que ir como al lugar donde vendían estas revistas. Bueno, no es las revistas, por cierto, que conocemos hoy en día, claro. No es ese modelo. Va y le tiene que comprar al señor de ese lugar con su propio dinero su historia. Pero para él súper contento porque al fin y al cabo era, ¿sabes? Su bebé. Ya está publicado. Su primer bebé, claro. Estaba publicado. Después de esta primera publicación, Dickens no para de escribir. En 1834, a los 22 años, él logra generar como que un trato con una editorial, unos editores, una casa de publicación, en el cual él puede empezar a escribir estas historias basadas en esta vida cotidiana londinense principalmente y bajo un seudónimo que era Boz, B-O-Z. Este era el seudónimo o el apodo de su hermano más pequeño, August. Bajo este seudónimo, esta firma es lo que va a llevar a Dickens básicamente a la grandeza. Los bocetos de Boz o Sketches from Boz es una publicación que dura un par de años, pero es muy, muy, muy popular. Algo que hay que destacar acá y por cuál estas historias eran muy populares es que después de las guerras napoleónicas, el precio del trigo cae porque se empieza a abrir el mercado a otros productos extranjeros, etc. Y todos los campesinos empiezan a migrar a las grandes ciudades. ¿Qué sucede? Que es en las grandes ciudades donde realmente se hacían estas publicaciones o donde se tenía más fácil acceso a estas publicaciones. Y estos campesinos que estaban trabajando en estas fábricas, ciertamente muchos no eran letrados o supermillonarios, pero eran parte de las personas que llegaban a tener acceso y comprar estas historias que aparecían publicadas durante la época. Claro, y como él tocaba estos temas cotidianos, eran de fácil acceso también, de para entenderlos, claro. Entonces la gente se reflejaba ahí. Eran en tono de comedia, básicamente era una crítica social. Una sátira, claro. Pero todo el mundo se había reflejado, porque por una parte tenías a las personas de las clases sociales más altas que probablemente dirían, así soy yo, y se reían, y los otros se burlaban, o sea, los que quizás no tenían tanto dinero se burlaban y que sí, así son ellos, así es que se comportan, y que son muy graciosos.
Dickens aquí empieza a tratar un montón de temas, la diferencia de clases sociales, las injusticias con respecto a las personas pobres, los abusos de poder y todo eso. Siempre en ese tono de comedia, o sea, como que por debajo lo camuflajeaba y es lo que lo hizo también muy popular. Claro, también hubo historias que vamos a ver más adelante que eran un poco quizás más serias, un poco más oscuras. Claro, pero igual de populares. Mientras ibas creciendo, mientras vas teniendo más edad, la mayoría de los artistas tiende a tornarse a cambiar el lenguaje de su obra. Más oscuro y más serio. Para 1835, Dickens es invitado a que escribiera una pequeña historia en una nueva publicación que se llamaba The Evening Chronicles, cuyo editor era George Hogarth. Okay. George Hogarth era el papá de quien sería la esposa de Dickens, de Catherine Hogarth. Entonces, bueno, se conocen en una reunión y él describe que Catherine era una chica amigable, que tenía unos bonitos ojos azules, que no era nada coqueta, como cierta otra señorita, como la señorita María, que no era nada coqueta, que representaba como que el buen comportamiento de una dama de la época, que tampoco estaba siendo afectada por las frivolidades de las damas de la época, que había como que esta tendencia a ser frívola, que él describía, temas que también él tocaba en estas publicaciones que tú mencionaste de voz. Y bueno, él la encontró como bastante afable, vamos a decir, como que la encontraba prácticamente perfecta, su comportamiento era perfecto. Entonces él dijo, mira, 1 más 1, 2. Ella es perfecta, es agraciada, no me parece la belleza de la vida, no es María, pero puede ser un buen material de esposa. Y luego de pasar un verano juntos, de 6 meses de conocerse, se casan. Ok, rápido. Pero ¿qué pasa? Esta unión, él la vio como que la forma segura. O sea, él vio en ella un potencial de buena esposa. Era la opción segura para él. O sea, no es que él estaba perdidamente enamorado de ella, pero le tenía, vamos a decir que un cariño. Okay. Como que, mira, no tan mal. La relación perfecta, o sea, lo que aspira todo el mundo de su pareja, de su esposo o esposa. Claro que él, luego hay cartas que se encontraron donde él le decía como que yo te estoy demostrando este cariño, este interés, quiero lo mismo, quiero que sea recíproco, pero no quiero nada como de indiscreciones. Si en alguna situación yo siento que tú eres frívola, yo no tengo problema en romper esto, en enviarte a tu casa con tu papá. Entonces, como que para él esto sí fue como que es como la opción más segura. También como que él estaba enfocado en su trabajo, en todo este desarrollo profesional, que quizá él dijo, mira, vamos a como settle down, como que esto tranquilo, organizado aquí, y ella es la mejor opción para esto. Es como un negocio. Ella encajaba en el puesto. Exacto, era como un puesto. Un casting. Exacto. Mira, tú, check. Y bueno, la pobre Catherine cayó ahí, pues, pobrecita, porque ya vamos a ver todo lo que pasa después. Pero sí, yo también pienso que para la época no era nada descabellado tipo de transacciones, de qué me conviene más, quizás también ella hija de un editor. Tú sabes, él ahí manejando su carta. Entonces, bueno, se casan. Ellos se casan y él, la verdad, tampoco la consideraba como que intelectualmente a su altura. Okay. Entonces, te dice que él era quien mandaba en el hogar, era quien ponía las reglas y prácticamente ella tenía que seguir su mandato porque, bueno, él prácticamente la compró, pues. Básicamente. Entonces, también era la época, o sea, creo que también verlo con el lente de ahorita, se ve un poco raro. Sí,
es totalmente machista, es totalmente contra cualquier derecho de la mujer, pero bueno, para la época era lo común. Bueno, sí. Ahora considerar que era inferior a él intelectualmente, ok. Pero sí, realmente era básicamente un trato. Ella estaba para cumplir un rol y él iba a cumplir el suyo, que era proveer. Entonces ahí había una dinámica que no era perfecta. No quiere decir que todas las parejas de esa época eran así. Probablemente había muchas donde existía un gran amor. Pero aquí quizás no era. Exactamente, este no fue el caso. Bueno, y así llega 1836. Es cuando va para arriba. Mi Charles, así es mi Charles. Este en verdad es su gran año. En febrero, todas estas historias que él había empezado a publicar en 1833 bajo el seudónimo de Boss se convierte ahora oficialmente como en una historia seriada. Algo que hay que aclarar acá es que la manera en la que Charles escribía en esa época no es como se escriben ahora las historias. Podríamos pensar que es como una serie. Claro, una serie de televisión. Como una serie de televisión donde cada mes o cada semana van liberando un capítulo. No era que él escribía un libro entero y luego el libro se publicaba. Qué inteligente eso. Sí, la verdad que sí. Y él era muy bueno vamos a ver que era muy bueno en crear como una zozobra. Como que se llama Handcliffe, ¿no? Sí, como que... Como que déjate ahí que en suspenso. Sí, exacto, crear un suspenso ahí, una zozobra a los lectores y eso creaba mucha más tensión. El cliffhanger. Cliffhanger, ok, eso sí no sabía. Como que eso que te deja como, ¿qué va a pasar? Entonces, empieza a publicar estas historias de una forma seriada, ya un poco más formal. En ese mismo año y en ese mismo mes, en febrero, le llega una nueva propuesta. Esta propuesta es justamente de la persona que años atrás a la que él le había comprado su historia para poderla leer. Okay. Él era también había formado como una editorial, como una casa de publicación. Y le propone a Charles que cree una nueva historia, como un nuevo hilo separado a lo que venía haciendo con Boss, por 14 libras mensuales. Charles ya tenía una idea de cierto personaje y es así como crea los papeles póstumos del señor Pickwick. Entonces, así, Charles ya tenía 2 historias en las cuales estaba trabajando y es esta historia, en conjunto con Boss, que le empieza a dar muchísimo más proyección. Tanto así que el de la editorial se vuelve millonario a través de publicar las historias de Dickens, de el señor Pickwick. 3 meses después le llega una nueva propuesta para crear una nueva historia, una novela. Esta novela se llama Barnaby Rush y le ofrecen 200 libras por ella. Por toda. Por toda la novela. Okay. Al mismo tiempo, él está preparando ya el segundo volumen de los bocetos de Boss. A la otra historia, la que hemos mencionado del señor Pickwick, no le está yendo bien hasta el momento. Bajo la popularidad. No era popular, no es que es que no era popular. Okay. Pero de repente Charles decide integrar un nuevo personaje en la historia y esto es donde va a marcar la diferencia. Decide integrar un personaje que va a ser el sirviente del señor Pickwick y este personaje terminó siendo la sensación. Tanto así que la gente empezó a leer estas historias en todos los lugares. Decían como que en la carnicería, en la calle, los jueces, los abogados, en el juzgado, todo el mundo estaba leyendo esta historia del señor Pickwick. Así empezó Charles a recibir más atención, más dinero y le vinieron muchas más propuestas. Con esta nueva fama llegan nuevas propuestas. En noviembre le proponen la creación de 2 novelas por unas 500 libras. Luego llega otra, a través de ciertos tratos, le ofrecen un trabajo como editor en una de las publicaciones, lo cual le sumaría anualmente otras 500 libras de ingresos. Ya está haciendo Entonces plata. Eso era propuesta, él firmando.
Finalmente, en diciembre de este año, 1836, Charles recibe una propuesta para la creación de un libro para niños y se publica una ópera de comedia llamada The Village Coquette. Ya desde ahí él estaba a la moda. Ya estaba a la moda, para que vean que la moda no es de ahorita. Es cíclica la moda. Es cíclica. Para enero de 1837 nace su primer hijo. Okay. Y aquí él empieza los preparativos para lanzar la novela Oliver Twist. Okay. Que también iba a ser una novela seriada, ¿ok? Ya aquí él tiene 25 años y él aquí había logrado lo que nadie de su familia había logrado a esa edad. O sea, ya él estaba siendo el ejemplo a seguir, ¿no? ¿Qué pasa? Este año él empieza a sentirse incómodo con estos tratos que él hacía con estas editoriales. Porque hay que entender que él era el escritor, pero él no era el dueño de sus historias. A él le pagaban, le compraban la historia, él la vendía, pero ya después de ahí, él tenía que estar en el sindicato de los actores ahorita. Y para de los que lo escritores. defendieran. Sí. Entonces él empieza a sentir este descontento, no se le hace justo que él es la mente maestra detrás de estas obras y todas estas editoriales se están haciendo millonarios, se están haciendo súper ricos a costa de él, ¿sabes? En mayo de este año, él estaba en una estancia fuera de Londres, su mujer estaba embarazada de su segundo hijo, él conoce a John Forster. Okay. Esta John Forster se va a convertir en su mano derecha. ¿Y qué pasa? Él quería comprar los derechos de los bocetos de voz a Macron, que fue el editor que le compró los derechos por 100 libras. Entonces, después de un par de años, o sea, no había pasado mucho, el tipo le estaba pidiendo 2,000 libras. Especulador. Sí. ¿Cómo acaparador. Entonces, él empieza a hacer planes para comprar no solamente estos bocetos de voz, sino otras de sus historias. Y con la ayuda de Forster, durante varios años, casi 3 años, él logra adquirir sus propias historias. Forster se convirtió en su mano derecha, en su editor, en su representante, en su gran amigo. Y era como que la cabeza fría detrás de todos estos tratos que hacía Dickens. Y él también le confesaba muchas cosas personales e importantes a John. ¿Recuerdas que te dije que él no le gustaba comentar como que toda esta etapa oscura que él tuvo de niño, de su familia viviendo en la cárcel? Él solo se lo comentó a John. John Forster era como su aliado y sí, como su mejor amigo, su confidente. Y luego de post-mortem, él se convertiría en su biógrafo. Porque era quien tenía todos los trapitos sucios ahí almacenados. Haciendo dinero a costa del amigo muerto. Pobrecito. Pero ¿sabes qué? Yo siempre me he preguntado cómo esta gente, cómo los compositores, los escritores, escriben tanto. O sea, ¿cómo hacen para crear tantas historias? Claro, porque en esa época no es que existía la computadora. No es que veía lo que estaba pasando en el otro lado del mundo. Claro, y la inspiración era lo que tenías ahí a tu alrededor. Pero bueno, ¿cómo hacían? Esa información te la tengo. Pero solo en el caso de Dickens. Lo demás, no sé. Bueno, obviamente Dickens, para este momento, como has mencionado, él tenía sus 2 grandes historias, Pickwick y Oliver Twist. Y además de sus otras historias, los papeles de voz, las novelas, él seguía trabajando como periodista. Entonces, obviamente, era un hombre muy ocupado. Él no tenía tiempo para arreglar nada. O sea, me refiero a de que él empezaba a escribir y tenía que hacerlo perfecto a la primera.
ahí no había mucho espacio ni mucho tiempo de que, ay, me De equivoqué corrección. acá, como mis problemas de dislexia, que me acabo de enterar que tengo, pero bueno, no importa. Ya le pondremos una foto de los scripts cuando Manu hace su cambio de letra y crea nuevas palabras. Exacto. Ahí sí no tenía dislexia. Y tenía que trabajar con un ritmo muy veloz. Técnicamente, él lo que hacía era esto. Él tenía estas páginas, bueno, de papel normal que se usaban en la época, y él lo que hacía era dividir estas páginas, las cortaba y creaba unas páginas para hacernos una imagen más o menos un poco más pequeño que la mitad de una hoja que usamos hoy en día en cualquier documento normal, A4 o hoja carta. Escribía obviamente a mano, a tinta, con una pluma, y cada una de estas historias mensuales, Oliver Twist y los papeles de Pickwick, cada una de estas historias tenía aproximadamente 7.500 palabras. Él lo que hacía era dividir, como eran mensuales, él dividía 15 días para una, 15 días para la otra. Muchas veces no lo lograba, tenía como que escribir como que al mismo tiempo ambas. Otras veces sí lograba como adelantar, o sea, terminaba uno un tiempo anterior y luego continuaba con la Pero otra. él como que tenía que dividir, sí, todo. compartilizaba todo y tenía que dividir su tiempo entre esos más su otro trabajo, más su familia, obviamente. Y escribir todo eso a mano. Al mismo tiempo, estas historias venían acompañadas con ilustraciones. Él también estaba a cargo, no de la ilustración, no, tampoco, o sea, el Todero. Lo de Todero creo que lo dejó como en 1832 cuando empezó a hacer sus obras. Pero sí tenía que dirigir a los ilustradores. Claro, a veces a veces los ilustradores podían ver el boceto de la historia, pero en otras ocasiones quizás él más bien como que tenía que describirles o darles una idea de cómo tenía que ser la ilustración. En total, cada historia en este tipo de papel especial que él creaba para él mismo, adaptaba para sus historias, eran 90 páginas. Se dice que él escribía entre 11 y 12 al día y en un día muy bueno escribía 20. Entonces, ya mencionamos que habían 2 historias principales, también había una tercera historia, entonces en cierto momento del 36 al 39 él estaba escribiendo 3 historias al mismo tiempo. Entonces lo tenemos así. Los papeles de Pickwick tenían 19 publicaciones. Oliver Twist es la que más tenía 24 publicaciones, y luego esta otra tercera historia que se llamaba Las aventuras de Nicholas Nickleby, que llegó a tener unas 22 publicaciones. ¡Qué montón! Entonces, si hacemos ahí más o menos las cuentas, él llegó casi a escribir 500,000 de palabras en estos 65 capítulos. Si lo traemos a una comparación de hoy en día, J.K. Rowling escribió 7 libros de Harry Potter, ¿verdad? Estos libros aproximadamente tienen como 160 y tantos capítulos, pero ella tardó 10 años en completar la serie. Y aquí estamos hablando que él tuvo que escribir todo esto en 3 años y mensualmente publicarlos, porque claro, ella escribió el libro y luego el libro y había un editor, lo revisaron con tiempo, no, él tenía que darle rápido. Entonces, esta era la manera, o sea, también sí podemos ver realmente el esfuerzo que representó para él escribir toda esta historia. Y cómo su mente trabajaba, porque, ¿sabes? El hecho de tener tanta creatividad para poder manejar 3 historias al mismo tiempo. Que no se le mezclaran las cosas. Que no se le mezclaran y que siguiesen siendo interesantes, porque por lo menos Oliver Twist y los papeles de Pickwick eran, o sea, grandes historias que en verdad traían la atención del público. Las historias del momento. Entonces, wow, ¿sabes? Como todo eso, crear el mundo con los personajes que tuviese. Con la trama, la secuencia. O sea, es impresionante. ¿Sabes? Y de nuevo, todo esto a mano. ¿Sabes? Claro. Es grandioso. Bueno, para estos años ya la reina Victoria estaba mandando, ya era su reinado. Ella llega al poder porque ni su papá ni sus 3 tíos tuvieron descendencia masculina, no tuvieron varones. Y su prima
muere a temprana edad Elizabeth, que era la tercera en la línea de sucesión. Entonces ya se convierte en la reina. Durante el largo mandato de Victoria, los cambios afectaban todo, especialmente a las novelas, a los periódicos, y se publicaron alrededor de 40,000 novelas durante su mandato. Es bastante, ¿no? Muchísimo. Para sus 30 años, nuestro querido amigo Charles ya tenía 4 hijos, gozaba de una gran fama, de un gran éxito, pero también de mucho cansancio. Estaba muy cansado ya. Burn out. Sí, porque imagínate todo lo que tú dijiste que hacía el pobre. Después de Oliver Twist y los papeles del señor Pickwick entre 1840 y 1841, él publica una novela histórica basada en las protestas de Gordon de 1780 llamada Barnaby Rudge. También publica La vieja tienda de curiosidades. Esta última que menciono tuvo un gran éxito. O sea, llegó a un punto que se vendían 100,000 copias semanales. Pero esta novela no solo tuvo un gran impacto para el público, sino también para Dickens. Porque él tuvo que hacer perecer, decirle adiós a un personaje, a la pequeña Nell. Se dice que mientras él escribía este suceso, él sentía como que si uno de sus hijos estuviese perdiendo la vida. No. Así de compenetrado y de encariñado él estaba con el personaje y con la historia, que lo afectó muchísimo. Y también se dice que le recordaba a su cuñada, quien había fallecido y había sido muy cercana a él. Entonces esta obra particularmente lo afectó mucho emocionalmente. Tanto fue el éxito de esta novela en el mundo anglosajón que la gente en Nueva York esperaba a los que llegaban de Inglaterra para saber qué había pasado con la pequeña Nell. Oh. O sea, spoiler. Exacto, necesitaban seguir la historia y esperaban en los muelles a la gente que llegaba en los barcos para que dime qué pasó con Nell. Así es, ese fue el grado del éxito. Es que debe haber sido muy grande para que hubiese sido tan famoso del otro lado del mundo. Bueno, justamente que mencionas lo de la fama de Dickens en América, en 1842, cuando él tenía 30 años, decide hacer un tour, su tour americano, estilo Taylor Swift. No, El Eras Tour. Fue su Eras Tour, la verdad. Y en enero, junto con su esposa, deciden viajar a América, se embarcan y llegan a Nueva York. Visitaron lugares como Washington, Nueva York, Boston y llegaron hasta Canadá, y otros muchos estados. Para Dickens, realmente él no se esperó el recibimiento que iba a tener. Cuando él llega, Dickens es recibido, o sea, a donde iba era recibido por casi una marea de gente. Eran unos recibimientos y unas bienvenidas muy grandilocuentes. Se dice que cuando dejaban los hoteles, todos los empleados salían y se organizaban para despedirlo a él y a su esposa. Llegó a ir a bailes donde se vendían tickets eran como los bailes en honor a Boss, ¿sabes? El seudónimo de Dickens. Hubo un baile en particular en el cual aplicaron 5,000 personas para poder comprar los tickets y solo 3,000 pudieron entrar. O sea, 3,000 personas para autor inglés, o sea, es para verlo a él. Ciertamente Dickens se impresionó, pero esta impresión duró muy poco, una semana. ¿Conociéndolo? Porque llegó un momento en que tantas actividades sociales, tanta interacción, lo abrumaron a él y a su esposa. También el viaje tan largo, el cambio de ambiente. El cambio de horario, todo eso y el constante viaje entre los estados, entre ciudades, hicieron que se enfermara varias veces. Además sabemos que a Dickens no le gustaba tanto show. Tanto circo. Y se sentía muy incómodo. Es así como él empieza a planificar pronto su regreso a Inglaterra. En febrero tenía planes para, adivina, conocer a quién. ¿A quién? A Edgar Allan Poe. Wow. Con el cual se había estado escribiendo cartas de amor. No, mentira. Y que inédito, Charles. Última noticia. Porque Edgar Allan Poe no era tan coqueto.
tan coqueta, no lo logró. Entonces se intercambian cartas en las cuales ambos expresan la admiración por el trabajo del otro. Es que eran dos grandes. Y Dickens sintió que la personalidad de Poe, digamos que... era oscura y tenebrosa. como sus novelas. No, era como más... Tranquilo. Entonces por eso él parte admiraba también su trabajo y lo quería conocer personalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que él y su esposa, Catherine, caen enfermos y no pueden visitar a Poe. A quien sí llega a conocer es al presidente de Estados Unidos de esa época, John Tyler, que era un presidente que había llegado a la presidencia básicamente porque era vicepresidente y el anterior se murió. Okay. Lo invitan a la Casa Blanca. Dickens tiene una conversación con el presidente. Lo que sucede es que Dickens le pareció un hombre tan aburrido y tan fastidioso. Luego a los días lo invitan a una cena en la Casa Blanca y Dickens dice, ay no, gracias. Entonces dijo, ay no, me enfermé. Otra vez me enfermé, ay qué dolor, no puedo ir a su cena. Y después lo ven con el galán sí. Por ahí comiendo. Y entonces sí, rechaza la invitación y no va a esta cena. Otra situación que sucede con Dickens es que él visita Virginia. Para ese momento, en Virginia era una zona que todavía se permitía la esclavitud. Dickens queda abrumado, horrorizado, y ya tenía todas estas experiencias. Quizás en ese momento no le gustaba mucho la cultura y las formas americanas. Y en unas cartas le escribe a su amigo Forster, yo nunca viviría en este país. Ningún hombre inglés podría vivir acá. Yo no podría ser feliz. En verdad que bajo ninguna circunstancia yo me podría como que mudar o vivir en América. Entonces, así realiza sus viajes a Canadá, regresan a Nueva York y ya en Nueva York para el 7 de junio se embarcan de nuevo a Inglaterra. O sea que estuvo como 6 meses. Sí, estuvo 6 meses. Regresan e inmediatamente Dickens comienza a escribir sobre sus experiencias en Estados Unidos. Pidió las cartas a sus amigos como para poder recordar y creó el libro. En octubre ya el libro estaba publicado. Se dice que en Estados Unidos esta nueva serie fue un gran éxito. Vendió 50,000 copias en Nueva York en solo 2 días y 3,000 copias en Filadelfia en solo 1 hora y media. Wow. O sea, esto es como Apple, cuando sale el nuevo teléfono de Apple, así. Entonces, en verdad que era amado. Sí, porque era admirado, era un gran personaje y estaba hablando del país de ellos. País, querían ver, están curiosos. Su percepción. Ahora me pregunto cuando lo leyeron qué pensaron. O capaz él no escribió que, uy, sí, me la pasé muy bien, los americanos, yupi. Claro. En enero de 1843, él decide comenzar una nueva novela llamada Martin Chuzzlewit, que termina en 1844. Esta novela realmente no tiene un gran éxito, ya que las otras 2 novelas, Barnaby Rush y las historias sobre América, no captaron la atención del público inglés. Lo que sí también estaba sucediendo es que en los años 40 hay una especie de recesión en Inglaterra y bueno, la gente no tenía dinero para comer, no iban a tener dinero para estarle comprando sus obras. En octubre de ese año lo que sí sucede es que Dickens comienza a tener unas ideas para una posible historia para publicar en Navidad, o sea, el tema sobre la Navidad. Es así como crea A Christmas Carol, un cuento de Navidad, el cual él iba a continuar el año siguiente con otra historia llamada The Chimes. Estas historias, sí, aunque son de Navidad, él quiso hacer una crítica sobre las condiciones de las clases trabajadoras inglesas. Él cree que esta historia va a tener un gran éxito, que iba a ganar unas 1,000 libras y que iba a poder pagar las deudas que él tenía, porque a todas estas está recibiendo dinero, pero el mantener a los 8 o 10 muchachos y su modo de vida hacía que tuviese muchas deudas. Claro, no aprendió del papá. No aprendió del papá. Al final esto no sucede y más bien él termina endeudado. Hay que recordar que Dickens todavía seguía teniendo estos problemas con sus derechos de autor
Él seguía principalmente recibiendo el dinero de las editoriales. Una de las razones por la cual también fue a América, además de ese receso, ese break, ese descanso, ese cambio de ambiente, es que él quería comenzar a hablar fuera de Inglaterra sobre el tema de los derechos de autor. Porque en Estados Unidos se estaban publicando sus novelas, a veces al pie de la letra o a veces modificadas, pero a él no le estaba llegando ni medio cero. Las regalías, claro. Sí. Entonces, esto es un tema por el cual él tenía muchos problemas. Bueno, para 1844 tiene a su quinto hijo y la familia Dickens hace un tour, el Eras Tour Part 2, pero esta vez por Europa, a mediados de este año. Primero van a París, él quedó encantado con París, luego van a Génova como a mediados de julio y estando en Italia es que él termina la novela que tú dijiste de Navidad de Chimes. Para el 1845 nace su sexto hijo, pobre mujer. Luego para el 46 él se va a Suiza donde publica Dombey and Son, esta novela, y aquí es donde él se adentra a estos relatos al público. Esta novela se publica de 1846 a 1848. Con esta historia, él logra cautivar el interés del público inglés de nuevo. Se dice que para 1847 logró ganar 3.800 libras con esta historia y los últimos volúmenes que se compraron de esta historia fueron más de 34,000 personas que compraron. Entonces, esta historia en particular fue la que le dio a él la seguridad financiera y la estabilidad económica para él no preocuparse por dinero. Finalmente. Exactamente. Y ya después, por el resto de su vida, él no se preocupó por dinero y fue gracias a esta obra. Luego, para 1849, él empieza a escribir David Copperfield, su obra más aclamada y su obra autobiográfica. Luego para 1850 ya nacen sus últimos dos hijos, su séptimo y octavo hijo. Ya en sus 40 años, entre 1852 y 1857, él sigue publicando sus obras que ya tenía y publica nuevas obras. Entre las más aclamadas está La Casa Desolada, Tiempos Difíciles y La Pequeña Dorrit. Aquí hay un cambio en su narrativa. Sí sé que la narrativa se vuelve un poco más oscura, más inclusiva en el sentido de que empieza a tratar sobre otros personajes o básicamente de otras clases sociales y la crítica empieza a ser un poco más fuerte. Ahora, ¿qué sucede? Que para la gente empieza a percibir estas historias como algo ficticio, o sea, como es que es algo que está siendo creado en su mente. O sea, ellos no están viendo el reflejo que él quiere hacer de la realidad en sus historias. Y bueno, durante esta época ya la vida personal de Dickens se comienzan a desarrollar varios problemas, particularmente con su relación, para ser más específicos. Con su esposa. En 1855, Charles, bueno, ya tiene toda una carrera, pero su espíritu empieza a verse un poco afectado. Esto también se está relacionado no solo con su trabajo y toda la cantidad de trabajo que tenía, sino también debido a la relación con su esposa. Él empieza a hablar con sus amigos de que el esqueleto de la relación que tenía en su armario, o sea, como que el gran problema que tenía en su armario era tan grande que como que ya no sabía qué hacer con él. Charles sentía que una de las razones por las cuales se había casado con esta señora, con Catherine, con Catalina, era para satisfacer ciertas necesidades y esas necesidades no estaban siendo satisfechas. En el hogar. En el hogar. Así que en 1858 sucede que Catherine decide irse a vivir sola debido a ciertas andanzas de su marido. Dickens estaba saliendo con una joven llamada Ellen Tornan, que era 27 años menor
que él. O sea, cuando se conocieron, ella básicamente era una adolescente. Desde ese momento, Catherine y Dickens básicamente no se volvieron a ver o no se volvieron a hablar. Para Dickens, su último pensamiento sobre Catherine era de que Catherine era una persona cuyos defectos eran tan grandes que opacaban a cualquier cualidad que ella tuviese. Todo este tema de que no era su par intelectual es algo que como que a él lo afectó muchísimo. Y la adolescente sí era su par. Y la adolescente sí. Bueno, la adolescente como que le daba otras cosas que la mujer no le da. Anyway. Y terminaron obviamente en muy malos términos. Claro, ella lo que sucedió, Catherine, es que también es una mujer en el siglo XIX. Ella sí se quedó regia y en silencio. Y lo que hizo el resto de la familia y de los amigos fue guardar silencio. Él nunca perdió popularidad por esta situación. Lo que sucedió fue de que, todo el mundo cayó y miraron para otro lado. Bueno, luego de esta situación, entre 58 y 59, Charles empieza una gira de lectura por Irlanda, por Gran Bretaña, Irlanda, Inglaterra, Escocia. Y entre estos años, él publica otras 2 novelas. Grandes Expectativas, Great Expectations, y un cuento de 2 ciudades, A Tale About to See. Para 1865, él teniendo 53 años, él se va en un viaje con su amante, que tenía en ese momento 27, y el karma por la cochinada que estaba haciendo el Dickens, tiene un accidente ferroviario. El tren en el que iba pasando por un viaducto y los primeros 7 vagones de primera clase se descarrilan y caen, y él estando en el 8º. Entonces él como que se salvó. Y bueno, se dice que él actuó heroicamente, ayudó a la gente y y que luego de toda esta escena, él vuelve al vagón donde él estaba para recoger su manuscrito de su última obra, Un amigo en común. En noviembre de 1867, Charles hace su segundo Erasmus. Su tercero ya. Pero en Estados Unidos. Regresa a Estados Unidos para hacer una serie de lecturas públicas. Las lecturas empiezan en diciembre de ese año y terminan para abril de 1868. Hace 76 de ellas. Realmente lo dejan exhausto para el perro. Pero llega a ganar en estos meses 19,000 libras. Se dice que la gente, estamos hablando de la época de invierno, la gente hacía filas para poderlo ver a él en estas lecturas públicas en las calles super nevadas de Boston, Filadelfia, Nueva York. Algo que sí sucede es que en este segundo viaje, Charles nota un gran cambio en la cultura y dice que más nunca volvería a criticar a América. Se dice que este cambio también sucedió porque realmente él había planificado este viaje mucho antes, aproximadamente, o sea, un par de años antes, pero del 61 al 65 se estaba desarrollando la Guerra Civil estadounidense. Entonces, él fue 2 años después de que terminó esta guerra. Probablemente esos cambios culturales vienen del cambio que ya había sucedido dentro del país. Claro. Pero esta vez se quedó con un muy buen recuerdo de Estados Unidos. Bueno, menos mal. Bueno, fue el último recuerdo de Estados Unidos. Menos mal que fue bueno. Sí, bueno, ya después él regresa y para 1869 él llora en un escenario ya en Inglaterra porque le hacen una ovación. El público lo recibió tan bien que él llora, y se dice que esta fue como su despedida porque ya un año siguiente él fallece. Se dice que también estas lecturas él las hacía con muchísima pasión. Él entregaba todo. Entonces creo que también eso ayudó a que su fama creciera muchísimo más. Y bueno, debió ser súper genial verlo a él interpretar sus historias. Claro, en vivo y en directo.
Bueno, para 1869, él preside el Birmingham and Midland Institute. Okay. Se programan alrededor de 100 lecturas públicas en el Reino Unido para él, pero él comienza estas lecturas a finales de 1868, pero en 1869 él sufre su primer derrame cerebral y queda bastante afectado. Entonces los médicos le dijeron, Dickens, quédese en su casa. Párela. Sí, porque ya este trajín y este tren de estrés no le estaba haciendo bien a su salud. Bueno, antes de hablar ya del capítulo final de su vida, vamos a hablar un poco sobre algunas de las obras más importantes de Dickens. La primera obra de la cual vamos a mencionar es Oliver Twist, una de las obras más afamadas de este escritor. La historia de Oliver Twist va así. En la Inglaterra del siglo XIX nace Oliver Twist en un orfanato sombrío, quedando huérfano a una muy temprana edad. Criado después en condiciones muy desfavorables, Oliver sufre la crueldad y la negligencia de los adultos que estaban a su cargo. Pronto es enviado como aprendiz a un entorno igualmente duro. Lo envían a una funeraria, que está dirigida por un señor llamado Sowerberry. Después de un altercado con otro aprendiz dentro de esta funeraria, Oliver decide escapar a Londres, donde es acogido por un grupo de ladrones dirigido por un ladrón llamado Fagin. Bajo las influencias de este ladrón, Oliver se ve obligado a participar en robos y otros actos delictivos. Sin embargo, a pesar de la presión del ambiente corrupto que lo rodea, Oliver mantiene su bondad innata y su deseo de encontrar su hogar verdadero. Durante un robo fallido, es herido, le meten un tiro, y rescatado por la señora Maylie y su amiga Rose. Oliver tiene una historia que no la vamos a spoilear, pero él tiene un secreto sobre su identidad. Una vez se descubre su verdadera identidad y su conexión con ciertas personas que realmente eran bondadosas con él, es llevado bajo el cuidado del señor Brownlow, quien lo acoge como si fuese su hijo. A medida que se revelan los secretos del pasado de Oliver, Oliver encuentra un lugar donde finalmente se va a sentir seguro y feliz. En fin, la historia de Oliver es una historia de redención y perseverancia, donde Oliver, como el protagonista, encuentra la felicidad y el amor a pesar de las adversidades a las cuales se enfrenta. Su historia, Dickens trata de hacerlo como un recordatorio poderoso de lo que es la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superar las pruebas más difíciles. Bueno, en esta historia, la conexión que vemos con la vida de Charles es obviamente esos traumas que tuvo en su niñez. Ese trabajo duro, el trabajo infantil que está realmente representado en esa época en la que Oliver va a trabajar en la funeraria, es lo mismo de cuando Charles tuvo que ir a trabajar en esta fábrica de betún. Bueno, Dickens, a pesar de que era muy crítico con la sociedad, tenía una mente un poco positivista. No sé si bueno o malo, pero anyway. Porque él creía que el ser humano innatamente era bondadoso. Se corrompía luego. Pero eso es lo que él trata de mostrar con las personas que al final siempre ayudaban a Oliver. A pesar de que Oliver siempre andaba metido en un problema, siempre había alguien que lo rescataba. Lo otro que trata de mostrar es lo de la perseverancia. Oliver siempre persevera. A pesar de que está involucrado en estos delitos, realmente él nunca quiso hacerlo. Entonces siempre está perseverando para salir de estas situaciones engorrosas en las cuales se ve involucrado. La crítica social obviamente está presente, los niños de los orfanatos, los cuales era un gran problema para la época, las condiciones en las cuales vivían estos niños, y a la cual Dickens estaba muy consciente de ello. En los personajes como Fagin, él lo que trata de representar es la injusticia y el abuso que sucedía en la época victoriana. Bueno, ahora vamos a hablar de Little Dorrit. La historia de Little Dorrit nos transporta a la sombría atmósfera de la prisión de Marshalsea en la Londres del siglo XIX, donde conocemos a Amy Dorrit, una joven gentil que ha crecido en la sombra de la deuda de su padre. Marshalsea no solo es una cárcel física, sino también una prisión de deudas que atrapa a aquellos que no pueden pagar lo que deben. Amy,
dedicada a cuidar a su padre Arthur y de su hermano arrogante, también llamado Arthur, encuentra consuelo en su trabajo como costurera. La historia toma un giro cuando Arthur Clenham, un hombre de negocios benevolente, ayuda a descubrir la verdad sobre una injusticia legal que involucra a la familia Dorrit. A medida que se desarrolla la trama, somos testigos de la compleja red de relaciones entre los personajes, desde la rica y corrupta familia Murdoch hasta los intrigantes residentes de la prisión de Marshalsea. La historia explora temas de riqueza, pobreza, libertad y redención a través de los ojos de Amy y Arthur, quienes encuentran consuelo y amor mutuo en medio de la desesperación y la opresión. Al final, Amy y Arthur encuentran la felicidad juntos, liberados de las cadenas del pasado y de las expectativas sociales. A través de su amor y dedicación mutuos, encuentran la verdadera libertad y el verdadero significado de la vida, lejos de las restricciones impuestas por la sociedad y las circunstancias adversas. Bueno, en esta obra es más que obvio quién representa a la protagonista, ¿no? Obviamente es él mismo y su familia, que terminó en la prisión también, con todos los problemas de deudas de su papá. Entonces él refleja cómo esta preocupación por la clase obrera, por la clase baja, que tiene toda esta injusticia, que por ciertas situaciones terminan en malos lugares, y refleja toda la opresión y la desigualdad de la época. Sí. Como todo en sus obras. Sí. Bueno, ahora viene pues la historia, que básicamente es casi como una biografía. Está inspirada en su vida. Sí. David Copperfield. Bueno, la historia de David Copperfield nos sumerge en la vida de su protagonista del mismo nombre, desde su nacimiento hasta su madurez en la Inglaterra del siglo XIX. David nace en unas circunstancias difíciles. Su madre muere cuando él apenas era un niño. Lo deja al cuidado de su madrastra, la cruel y egoísta señora Morstan. Desde temprana edad, David enfrenta numerosos desafíos y adversidades, incluida su estancia en el internado de Salem House, donde sufre abusos físicos y emocionales. Sin embargo, siempre encuentra consuelo en la amistad de personajes como el leal y generoso James Steerforth y el excéntrico pero amable el señor Micawber. A lo largo de su vida, David se encuentra con una serie de personajes inolvidables, como la enigmática y hermosa Dora Spenlow y la sabia y compasiva Agnes Wickfield. A través de estas relaciones, David experimenta el amor, la pérdida, el éxito y el fracaso, mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo y descubrir su verdadera identidad. Después de superar estos numerosos obstáculos y enfrentar sus propios errores y debilidades, David finalmente encuentra la felicidad y la realización en su matrimonio con Agnes y su carrera como escritor. A través de sus experiencias aprende lecciones valiosas sobre el perdón, la redención, el poder del amor y la amistad. Bueno, obviamente, ¿quién es David? Nuestro querido amigo Charles. Claro. Porque qué coincidencia que encuentra su felicidad con su mujer amada. Bueno, ahí hay un twist que justamente Charles hace porque él no encontró su felicidad con su mujer amada, que había sido María. Pero sí encontró su felicidad como escritor. Entonces, básicamente aquí él nos relata un poco sobre su vida, sobre todo sobre esas partes difíciles con respecto a los sentimientos que él tuvo, a todos esos momentos difíciles y su pensamiento. Es una historia básicamente donde nos dice que el esfuerzo al final va a tener un premio. Tiene su recompensa. Y donde el rendirse al final no nos va a llevar a nada. Entonces, tanto David como el mismo Shao terminan siendo una representación de que el intentar, el esforzarse, ese lanzarse al vacío, al final sí nos puede dar fruto. Al final del túnel está la luz. Bueno, ahora vamos a hablar de mi favorito. Tu favorito. Christmas Carol. Tu memoria de la niñez. Sí. A Christmas Carol nos presenta a Ebenezer Scrooge, un anciano avaro y solitario que desprecia la Navidad y la generosidad.
En la víspera de Navidad, Scrooge recibe la visita de su difunto socio Jacob Marley, quien le advierte sobre las consecuencias de su codicia y avaricia. Marley le anuncia que será visitado por 3 fantasmas esa noche. El primer fantasma, el fantasma de las Navidades pasadas, lleva a Scrooge a revivir su propia infancia y juventud, recordándole la inocencia y la felicidad que alguna vez disfrutó. El segundo fantasma, el fantasma de las Navidades presentes, lo lleva a ver la alegría y la generosidad de quienes lo rodean, incluidos los empleados de su propio negocio y la familia de su sobrino Fred. Finalmente, el tercer fantasma, el fantasma de las Navidades futuras, muestra a Scrooge el destino sombrío que le espera si no cambia su actitud egoísta. Despertando en la mañana de Navidad, Scrooge experimenta una transformación profunda, reconociendo la importancia del amor, la amistad y la caridad. Scrooge se convierte en un hombre nuevo, lleno de bondad y generosidad. Se reconcilia con su sobrino, ayuda a su empleado Bob Cratchit y su familia y celebra la Navidad con un corazón lleno de alegría y gratitud. Bueno, esta historia, también basada en las vivencias de Charles en su infancia, nos trae como mensaje que siempre hay un camino a la redención. Las personas siempre pueden cambiar. Está en nosotros querer hacerlo, así como Scrooge, de este hombre avaro y egoísta, se transforma en esta persona amable, se reconcilia con sus seres queridos, se da cuenta de que sus seres queridos están y que existen. Cualquier persona puede cambiar. Eso es lo que él quiere reflejar en esta historia. También toda la desigualdad social, el maltrato que vivían las personas de las clases bajas, él también lo refleja en esta historia. Prácticamente como todas sus otras historias, es parte de su vida que la fabula y hace símiles en todas sus experiencias y lo que él veía y vivía día a día. Bueno, finalmente ha llegado el capítulo final de la novela. Literal. Exacto. Después de que se canceló su tour de lecturas públicas, Charles no vuelve a hacer estas grandes presentaciones, estos grandes tours, pero sí comienza a escribir una nueva novela. Durante 1870, Charles se mantiene activo, no con la misma actividad de antes, pero sí tiene ciertas apariciones públicas, va a cenar con sus amigos. Recordemos que él ya era una celebridad, entonces la gente quería compartir con él. Tanto así que en marzo de ese año, la reina Victoria lo invita al Palacio de Buckingham para poder hablar con él. Se dice que ella estaba interesada en que él fuese como que uno de sus conocidos. Esta fue la primera y la única vez que se conocieron. Charles continúa escribiendo su novela El misterio de Edwin Drood hasta que llegamos al miércoles 8 de junio de 1870. Charles se despierta en la mañana, realiza todas sus actividades que hacía ese día, luego va a su oficina y en su oficina, mientras escribe, se empieza a sentir mal. De su oficina regresa a su casa y una de las sirvientas lo ve en muy mal estado y le parecía muy extraño porque ese no era su horario común. Le pregunta qué le sucedía y él le dice que desde hace una hora se sentía muy, muy mal. Ella le dice si quería que llamasen al médico y él le dice no, yo voy a descansar y probablemente hasta después de la cena esto se me pase. Dice otras cosas, pero la sirvienta no puede entender lo que él dice. Ella dice que balbuceaba y de repente se desmaya. Todos los empleados de la casa llegan corriendo para auxiliarlo, salen de la casa, buscan al doctor. En este momento él no estaba en Londres, él estaba en su casa en Kent, el mismo lugar donde él había pasado su niñez. El doctor llega horas después, pero se da cuenta de que no hay mucho que hacer. Así que para el 9 de junio
Charles finalmente muere. Pero también hay otra historia, ¿cierto? Sobre su muerte. Bueno, la otra teoría es que él no estaba en su casa. Estaba de parranda. Cuando le dio este derrame, a la otra teoría dice que él estaba en la casa del amante de Ellen. Y Ellen, al ver la situación, que ya era muy grave, con sus sirvientes lo trasladó a su casa. Y ahí fue que vino el médico. Y claro, ella hizo también eso para como que ocultar esta relación prohibida que ellos tenían. Y esa es la otra teoría. Al final, a él lo entierran en el rincón de los poetas de la abadía de Westminster. Ok, fancy. Sí, él estando en contra de esto, sabemos que a él no le gustaba toda esta ostenticidad, toda esta... El show, claro. Y él había dicho que lo enterraran cerca de su casa en Kent, con algo privado, algo tranquilo. Pero la persona encargada de la iglesia como que dijo, no, o sea, es Charles Dickens, hay que hacerle algo grande. Y bueno, al final lo enterraron ahí en Westminster. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta qué tanto dinero él tenía. Una vez que él tiene este problema que ya habíamos mencionado, su primer derrame cerebral, él trata como que de seguir su vida, pero él sabe que ya su tiempo se está acabando en este mundo y empieza a arreglar todo. Es así como más de un año antes de su muerte, él ya redacta su testamento. Y el testamento va así. El patrimonio total de él eran de unas 80,000 libras de esa época. Si lo trasladásemos aproximadamente al 2021, pues son los datos que hay, esto equivaldría a más de 8 millones de libras. Wow. Y estamos diciendo que esto es lo que quedó, o sea, no lo que se gastó, en toda su vida, o sea, no era cualquier pelea. Su amigo John Forster, a una de sus mejores amigas, Georgina Hogarth, que está relacionada con Catherine, y a 2 de sus hijos le dejó aproximadamente unas 8,000 libras esterlinas de la época, que se traduce a unas más de 800,000 libras de hoy en día. A cada uno de ellos. Entonces ahí vemos. También a su mujer le dejó una pensión vitalicia anual, a pesar de que ya no se llevan juntos. De hecho, se dice que ella no fue invitada al velorio, al funeral. Le dejó una pensión de unas 600 libras anuales, que se traduce en unos 61,000 libras de hoy en día. Y a cada uno de los empleados de su casa le dejó 19 libras, que son aproximadamente unas 2,000 libras de hoy en día. Entonces, imagínate todo ese dinero, o sea, ese señor tenía. Y ahí vemos también el éxito que tuvo. Y aún así, cuando todos estos problemas de los derechos de autor y que los demás hicieron récord, imagínate cuánto dinero hubiese podido hacer si en esa época existiesen las leyes de derecho de autor de hoy en día. Claro. Qué locura. Pero bien por él que le fue bien. Claro. A pesar de todo, que le fue bien. Y bueno, ahí vemos que la constancia, la perseverancia y el creer en uno mismo te lleva al éxito. ¿Quién iba a pensar que ese niño que trabajó en la fábrica de betún se convertiría en lo que se convirtió? Al final, pues sí, una de las cosas que él decía, él quería ser el protagonista de su propia historia y lo logró. Bueno, ahora vamos a leer algunas frases que él dijo en diferentes escritos, ya sea en sus historias, en sus cartas. Y bueno, vamos a decir nuestras favoritas. Me gusta mucho esta que dice: no hay nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. Sí. Definitivamente estoy de acuerdo con el señor Charles. No sé si él tendría un buen humor. No. Bueno, quizás lo tuvo porque con sus historias lo representó. Exacto. En cierta manera sus historias eran sketches que tenían cierta comedia, cierto tono de burla, que lo supo manejar muy bien, porque no es como que... Y fue extremadamente contagioso. Sí, y no es que la gente como que se ofendió, entonces supo manejar bien eso. Sí, y estoy de acuerdo con él. Una persona con un buen sentido del humor es una persona atractiva y es una persona con la que tú quieres estar. Eso es cierto.
Buen consejo, Charles. Para mí la que más resalta es esta que dice: el dolor y el sufrimiento pueden endurecernos, pero también pueden hacernos más compasivos y comprensivos hacia los demás. Y en verdad tiene razón. Hay veces que uno, cuando le pasan cosas malas, guarda mucho resentimiento y rencor. También si vemos la vida de él, pues él sí guardó cierto resentimiento hacia sus padres por la situación por la que le hicieron pasar de pequeño, pero él no mostró ese resentimiento, no propagó ese resentimiento hacia los demás. Él más bien por la experiencia que había tenido, porque sabía el sufrimiento de los niños, de las personas pobres, porque lo vive en carne propia, él decidió hablar por ellos, ser compasivos y que las demás personas también fuesen compasivos hacia ese grupo. Transformar su dolor. Transformar su dolor en algo positivo, exactamente. Sí, también me parece muy bonito. Bueno, a mí también me gusta mucho esta que dice: el secreto de una buena vida es tener la moral de un hombre honesto, la ética de un niño y la paciencia de un sabio. Okay. Me parece que da el clavo. No sabemos, no podemos decir que él aplicó todo esto, sobre todo lo de la ética del niño, pero creo que en este punto de mi vida me quedo mucho con la paciencia de un sabio. Okay. Como que saber esperar tu momento, saber que las cosas llegan si pones esfuerzo. Creo que, y más ahorita en esta época de que todo es rápido, de que todo es inmediato, de que tenemos todo al alcance. Si algo no pasa cuando nosotros queremos, es como súper frustrante. Entonces, como que esa paciencia del sabio, de saber que todo va a llegar a su momento. Tranquila, relájate. Chanchani. Sí, chanchani. Exactamente. Esa, sobre todo esa parte se quedó conmigo. Bueno, como siempre, le queremos dejar estos datos curiosos que puedan compartir en un momento random con alguna persona. Charles Dickens. Claro. Entonces, el primer dato es que él escribió 15 novelas, 5 novelas cortas y más de 100 relatos cortos. Además de su trabajo como periodista, pero es una gran cantidad de trabajo. Bueno, con todo lo que ha sido. Con todo lo que hacía, como decir, las 90,000 páginas. También, otro dato curioso es que tuvo de mascota un cuervo. Okay. Que se llamaba Grip y que aparece en una de sus novelas en Barnaby Rudge como un personaje. Entonces, bueno, tuvo ahí su cuervito, tuvo su momento protagonista. Sí. Otro dato es que él fundó una organización benéfica con otro benefactor llamada Angela Borden Coach o algo así. La organización se llamaba Urania Courage y se enfocaba en mujeres que habían sido partícipes en el trabajo, en el servicio, y con otras mujeres que por una circunstancia u otra su reputación se había visto manchada. En esta beneficencia, las mujeres podían aprender nuevas habilidades que les permitían realizar otros trabajos y tener cierta independencia financiera. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de que las mujeres dependían principalmente de los hombres y que una mujer con una reputación que no fuese una buena reputación no tenía oportunidades de nada en la vida. Claro. Entonces, bueno, fíjate que hizo, o sea, no, para él no era solamente criticar y gastarse el dinero en él, sino que también trató de ayudar a otras personas. Bueno, el último dato curioso es que Charles Dickens era cazador de fantasmas. Ghostbuster. Bueno, él participó en un club en Londres que se llama The Ghost Club. Todavía existe este club. No sé si alguien va a Londres y lo encuentra, nos avisa, nos escriben. Me encantaría ver cómo sería. Y tiene hasta una página web y todo. Y sí, es como que un espacio para las personas que creen en lo paranormal, que quieran tener discusiones y debates acerca de fantasmas. Él participó en eso, le encantaba lo paranormal. Y me parece un dato muy curioso, como que él, no sé, como... andaba ahí viendo. Nunca me imaginé que tuviese como que ese lado
brujil. Charles Dickens haciendo pociones así, con la ouija llamando. Probablemente puede ser. Puede ser, quién sabe. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, el episodio de hoy, la historia de nuestro querido amigo Charles. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y que hayan aprendido algo nuevo con nosotros. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo. Comenten qué nuevos personajes históricos, artistas quieren que hagamos. Comenten sus impresiones, siempre estamos leyendo todo. ¿Qué les pareció la vida de él? Si ya sabían todos estos datos. ¿Cuál fue el dato que les pareció más curioso? Exacto. Y bueno, recuerden, el tiempo pasa, pero el arte queda. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.